Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Estas cosas ya están sucediendo. Esto es lo que yo estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo, y la estrella ya está resplandeciendo, y el sol también está saliendo. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Con nosotros el reverendo William Soto Santiago, con un misterio más de los grandes misterios del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos poderosamente y lo bendiga a Él con su gloriosa palabra. Amén y amén. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Machala, Ecuador. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes para compartir con ustedes el programa divino, su palabra correspondiente a nuestro tiempo, y ver bajo el tema el misterio del nuevo nacimiento, cómo es que Dios nos ha bendecido bajo el nuevo nacimiento que Él ha producido en nosotros, y cómo de etapa en etapa Él viene produciendo el nuevo nacimiento en miles o millones de seres humanos, desde el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Quiero leer en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, lo que Jesús habló del nuevo nacimiento. Dice capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante. Esto fue la conversación que él tuvo con Nicodemo, un hombre muy importante que era uno de los miembros del concilio del Sanedrín, de la religión hebrea, del concilio de la religión hebrea. Dice el capítulo 3 de San Juan, verso 1 y adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que se requiere
el nuevo nacimiento de las personas. Muchas personas han escuchado hablar acerca del nuevo nacimiento, pero no saben cómo es que funciona el nuevo nacimiento. Para poder comprender este misterio, el misterio del nuevo nacimiento, necesitamos entender que el ser humano es cuerpo, espíritu y alma, y que lo que nosotros podemos ver del ser humano es solamente el cuerpo físico, pero el espíritu de la persona está dentro de la persona, lo cual es un cuerpo de otra dimensión. Y luego el alma de la persona está dentro de ese cuerpo de otra dimensión. Por lo tanto, cuando nos miramos los unos a los otros, solamente podemos vernos el cuerpo físico, que es la parte visible de nosotros. Así es que cuando nos miramos los unos a los otros, decimos que nos estamos viendo, pero solamente lo que nos estamos viendo es la parte exterior, que es el cuerpo físico. Pero en realidad no nos estamos viendo, porque nosotros somos alma viviente y vivimos dentro del cuerpo físico, con un cuerpo también de otra dimensión. Así es que, aunque nos vemos, realmente no nos vemos, porque estamos dentro de este velo de carne, que es lo único que nos podemos ver los unos a los otros. Y ahora, para comprender lo que es el nuevo nacimiento, necesitamos saber que somos cuerpo, espíritu y alma. Y también necesitamos saber que el ser humano fue creado por Dios, y cuando fue creado Adán, Dios le creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es llamado un espíritu teofánico. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y luego, más adelante, le creó un cuerpo físico creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, el ser humano creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, tiene un cuerpo físico creado por Dios y un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión. Y cuando el ser humano cayó, el ser humano no pudo continuar recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión antes de venir a esta tierra en un cuerpo físico. Por lo tanto, el ser humano al nacer venía a nacer, o ha venido naciendo, por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Pero en el principio no fue así. En el principio el ser humano fue creado por Dios, por creación divina, y por creación divina se recibe el cuerpo teofánico de la sexta dimensión primero. Y ahora vean ustedes el por qué el ser humano, cuando nace en esta tierra, no nace con vida eterna, más bien nace con muerte, porque aunque ha nacido, en algún momento de su vida terrenal morirá su cuerpo físico, porque el ser humano cayó en el huerto del Edén, y la paga del pecado es ¿cuál? La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Por lo tanto, a todo ser humano que viene a esta tierra le sigue la muerte al final de su trayectoria terrenal. Pero vean ustedes, el ser humano necesita y desea en lo profundo de su alma vida eterna, porque toda persona desea vivir eternamente y vivir bien, sin los problemas que tenemos estando nosotros en este cuerpo terrenal. Todos esos problemas provienen de la caída del ser humano en el huerto del Edén, porque la paga del pecado produce muerte, y vienen todos los problemas que llevan a la muerte al ser humano. Ahora, el ser humano, al nacer por medio de la unión de un hombre y de una mujer, ha recibido un cuerpo
físico, mortal, corruptible y temporal, y ha recibido un espíritu del mundo, el cual lo inclina siempre hacia el mal. Y por eso es que Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, para así nacer su cuerpo espiritual de la sexta dimensión y obtener un cuerpo eterno de la sexta dimensión, que es la dimensión del paraíso, la dimensión en donde Dios primeramente creó al ser humano, dándole un cuerpo de esa sexta dimensión. Es muy importante saber que hay 7 dimensiones, las cuales son luz, tiempo, materia, ondas. También la quinta dimensión, que es el infierno, la sexta dimensión, que es el paraíso, y la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios. Dios. Y ahora, vean ustedes, luz, tiempo y materia son las primeras 3. La cuarta es la dimensión de las ondas, donde escuchamos la radio y la televisión. Y la quinta es el infierno, donde van los pecadores que no han recibido a Cristo como su Salvador y no han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ahora, la sexta dimensión es el paraíso, donde van los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo cuando sus cuerpos físicos mueren. Van a la sexta dimensión a vivir, y van a vivir en el cuerpo teofánico que ellos han recibido en el programa de la nueva creación que Cristo ha estado llevando a cabo, y del cual le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la persona ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, la persona ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y así ha entrado al programa de la nueva creación, de la cual Jesucristo es el primero. En Apocalipsis capítulo 13, verso 14 nos dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación que tiene primeramente su cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión, y después obtiene su cuerpo físico y eterno en la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y transformación de nosotros los que vivimos, en donde obtendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean que haber creído en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo no es una religión, ni ser religioso, sino pertenecer a una nueva raza, a una nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Está creando una nueva raza, porque la raza que comenzó con Adán cayó y fue sentenciada a muerte. Y al venir al ser humano por medio de esa primera raza que fue creada y cayó en el huerto del Edén, la persona pues nace, vive aquí en la tierra un tiempo, pero después se muere. Pero por medio de Cristo y el nuevo nacimiento que Él opera en la persona recibe primeramente el perdón de sus pecados, son lavados sus pecados y son quitados de la persona, y por cuanto entonces la persona no tiene pecados, porque Cristo los quitó, los lavó con su sangre, ahora la persona tiene vida eterna. Recibe un cuerpo eterno y teofánico de la sexta dimensión, y así comienza en esa nueva raza que es una raza con vida eterna, de la cual Cristo es el primero, pues Cristo, antes de tener su cuerpo físico, tuvo su cuerpo teofánico, en el cual le apareció a Abraham en diferentes ocasiones y a los profetas del Antiguo Testamento, y fue llamado por los profetas el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que le apareció a Moisés y también le había aparecido a Abraham y a diferentes profetas, es el mismo Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, pero después se hizo carne
tuvo un cuerpo de carne llamado Jesús para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y así pagar el precio de la redención y quitar nuestros pecados. Y así se hizo pecado por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna y entrar a esa nueva creación con vida eterna. Ahora podemos ver que el programa de Jesucristo es el programa de la creación de una nueva raza con vida eterna, de la cual Jesucristo es el primero. Por eso San Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versos 40 al 56, nos habla de que Jesucristo es el segundo Adán. Y si es el segundo Adán, él entonces tiene hijos e hijas, y esos son los que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han nacido de nuevo y tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Como Cristo antes de venir a la tierra en carne humana tenía su cuerpo teofánico de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y ahora el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, viene a ser para nosotros el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo angelical de la sexta dimensión, del paraíso. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la dimensión sexta que es el paraíso. Por eso el cristiano cuando muere pasa a la sexta dimensión y sigue viviendo en el cuerpo teofánico porque ya tiene vida eterna. Y lo único que muere de la persona, del creyente, es el cuerpo físico, pero para el día postrero Jesucristo ha prometido que lo resucitará y así le dará un cuerpo eterno. Y a nosotros los que vivimos, cuando ocurra la resurrección, si estamos vivos todavía, Él nos transformará y nos dará un nuevo cuerpo eterno y glorificado como su propio cuerpo, y así seremos iguales a Él, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, Jesús dijo: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesucristo dice que resucitará a los creyentes en Él que han muerto sus cuerpos físicos, dice que será en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, nos dice que esto es algo que no podemos ignorar. Es que si ignoramos esta verdad bíblica, entonces no podremos comprender qué son los días postreros. Pero vamos a ver lo que nos dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 13, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis este misterio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día es como 1000 años para Dios. ¿Y qué significa esto? Un día de Dios y ante la presencia de Dios para los seres humanos son 1000 años. Y cuando se nos habla de los días postreros delante de Dios, para los seres humanos son los milenios postreros. Por eso es que San Pablo, hablándonos en su carta a los Hebreos, en el capítulo 1,
Y verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora aquí San Pablo nos dice que Dios ha hablado por su Hijo. ¿Cuándo? En los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años. Y ahora, ¿qué son en realidad los postreros días? Pues los postreros días delante de Dios son los milenios postreros para los seres humanos. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros, los cuales son 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Ahí tenemos los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Por eso San Pablo podía decir que Dios habló por medio de su Hijo, de Jesucristo, en los días postreros, y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. También San Pedro, hablando, predicando el día de Pentecostés, dijo que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne en los días postreros. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 20, está contenido lo que San Pedro dijo en su predicación. Y ahora podemos ver que San Pedro decía que aquellos eran los días postreros, y San Pablo también dice que aquellos eran los días postreros, los días en que Jesús vivió y en que también la iglesia de Jesucristo, los 120 discípulos de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dios había prometido para los días postreros el derramamiento de su Espíritu Santo, y desde el día de Pentecostés hacia acá ha estado derramando de su Espíritu Santo. Y esto es nada menos que Dios produciendo el nuevo nacimiento de millones de seres humanos, y produciendo así una nueva raza creada por Dios, la cual primero obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, lo cual es la imagen de Dios, y luego recibirá el cuerpo físico y eterno igual al cuerpo de Jesucristo, lo cual es la semejanza de Dios, y así seremos personas con cuerpos eternos y vida eterna iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver lo que es el nuevo nacimiento. Es la creación de Dios de un nuevo cuerpo teofánico, que es producido cuando la persona cree en Cristo como nuestro Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Y así se produce en la persona el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ya ha sido creado en la sexta dimensión con un cuerpo teofánico, y espera, viviendo, sirviéndole a Cristo todos los días de su vida, espera que Dios le cree un cuerpo físico y eterno igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, lo cual Cristo ha prometido para el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Ya que Dios nos habla de los días postreros y Jesús nos habla también del día postrero. Los días postreros delante de Dios son el 5º, 6º y 7.º milenio para los seres humanos, y de los días postreros, de esos 3 milenios postreros para los seres humanos, el 7.º milenio es el 7.º día milenial postrero, el último de los 3 milenios postreros, que es delante de Dios el día postrero. Ahora hemos visto lo que es el día postrero delante de Dios. Para los seres humanos es el 7.º milenio. Para el 7.º milenio es que Cristo resucitará a los muertos en Cristo y nos dará un cuerpo glorificado. O sea, nos transformará a los que estemos vivos cuando Él resucite a los muertos en Cristo. Y entonces los que estén vivos y han recibido a Cristo como su Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y han recibido el Espíritu de Cristo,
pues no tendrán que morir físicamente, sino ser transformados. Y Cristo nos transformará y así nos dará el cuerpo eterno y glorificado igual a su propio cuerpo, al igual que le dará a los muertos en Cristo un nuevo cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Y Cristo lo ha prometido, ¿para qué día? Para el día postrero, para el día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero, el séptimo milenio para los seres humanos. Por eso es que para el séptimo milenio todos los hijos e hijas de Dios estarían esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio ocurrirá? Pues no se preocupe, esté preparado para cuando los muertos en Cristo resuciten, usted pueda ser transformado. Sí, ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Usted entonces será transformado y tendrá el nuevo cuerpo eterno igual al cuerpo de Jesucristo. Tendrá un cuerpo glorificado. Ahora podemos ver el programa divino de una nueva creación de seres con vida eterna. Y ahora podemos ver por qué Cristo habló de ese nuevo nacimiento. Le habló a Nicodemo y sin embargo los discípulos de Jesucristo, ninguno de ellos había nacido de nuevo. ¿Por qué? El nuevo nacimiento comenzaría a ser manifestado del día de Pentecostés en adelante. El día de Pentecostés, los primeros 120 creyentes en Jesucristo recibieron el Espíritu Santo. Los primeros 120 que estaban preparados allí esperando el nuevo nacimiento, esperando la venida del Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento. Y de ahí en adelante, millones de seres humanos han recibido el nuevo nacimiento y por consiguiente han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y los que han muerto físicamente, pues se encuentran en el paraíso, que es otra dimensión, parecida a la nuestra, pero sin los problemas que tenemos en esta dimensión terrenal. El paraíso es un lugar, otra dimensión, otro mundo, donde hay árboles, donde hay ríos, donde hay animales, donde hay pajaritos, pero no hay los problemas que hay en esta dimensión terrenal. Allí ni se cansan, ni van a trabajar a las oficinas y a las fábricas, porque es un lugar de reposo, un lugar en donde ya han cesado, han terminado sus labores terrenales que tuvieron en los cuerpos mortales, los cuerpos terrenales, y pasan al paraíso, que es una dimensión de descanso, de reposo, en lo que se completa el número de los escogidos de Dios, en lo que se completa el número de los que tienen que nacer de nuevo y obtener así el cuerpo teofánico. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Para ese tiempo, cuando termine Cristo de traer, de llamar y juntar a sus escogidos en el día postrero y se complete el número de los escogidos de Dios, se complete el número de la iglesia de Jesucristo, entonces Cristo termina su labor de intercesor en el cielo, termina su labor de sumo sacerdote en el cielo, en el templo de Dios, y ya no habrá sangre en el cielo, en el lugar santísimo, en el trono de Dios. Por lo tanto, aquel trono, el trono de Dios en el cielo, se convertirá en un trono de juicio, en un asiento de juicio, porque no habrá sangre. La sangre del Cordero ya no estará allí, porque Cristo saldrá del lugar de intercesión en el cielo para reclamar todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa y resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los escogidos que estarán vivos en este tiempo final. Y así darnos el cuerpo físico y eterno para ser todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto el programa de esta nueva creación que Cristo está realizando, de la cual Cristo es el primero, o sea, Él es la cabeza, Él es el principio
de la creación de Dios, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico eterno y con un cuerpo físico eterno también. Muchas personas han buscado la fuente de la juventud, pero miren, la fuente de la juventud y de la vida eterna es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que él en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, dice de la siguiente manera, y esto es para toda persona, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente, Él da de la fuente del agua de la vida al que tenga sed. Muchas personas han buscado la fuente de la juventud y han muerto buscando la fuente de la juventud, porque han estado buscando un manantial acá terrenal que les dé vida eterna, que los ponga jovencitos, pero la fuente de la juventud es nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo en el último día de la fiesta en San Juan, capítulo 7, unas palabras muy importantes que nosotros necesitamos comprender. Capítulo 7, verso 37 al 39 de San Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora vean que esta agua y fuente de vida eterna es el Espíritu Santo que las personas reciben cuando creen en Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Ahí es donde obtienen la fuente de la juventud, la fuente de la vida eterna, que brota agua de vida eterna, y así reciben el Espíritu de vida eterna, el agua de la vida eterna, para vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante nacer de nuevo, y por eso es que Cristo habló de ese nuevo nacimiento, en donde el ser humano viene a ser una nueva criatura, una nueva creación, y viene a ser una nueva creación descendiente del segundo Adán, o sea, de nuestro amado Señor Jesucristo, y nos crea el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de esa dimensión llamada el paraíso, y en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, nos creará el cuerpo físico eterno y glorificado que Él ha prometido. Si la persona ha partido, no hay ningún problema. Él lo resucitará en un cuerpo eterno. Él lo representó en la resurrección que llevó a cabo con Lázaro, resucitándolo, trayéndolo a la vida nuevamente. Y con eso Él mostró que Él tenía poder para resucitar en el día postrero a todos los creyentes en Él. Porque Él dijo, hablando acerca de los creyentes en Él, cuando estuvo allí para resucitar a Lázaro, cuando Jesús dijo que Lázaro iba a resucitar, dice, Jesús le dijo, capítulo 11, verso 23 en adelante de San Juan, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pues Jesús había enseñado que la resurrección es para el día postrero. Y Lázaro resucitará en el día postrero, porque Lázaro, después de ser resucitado por Jesús, luego más adelante murió y resucitará
en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, al igual que Marta y María, las hermanas de Lázaro. Pero Jesucristo quería representar allí la resurrección que Él llevará a cabo para todos los creyentes en Él, la quería representar resucitando a Lázaro. Y ahora dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora vean ustedes cómo Cristo se identifica como la resurrección y la vida. Y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque será resucitado en el día postrero y vivirá en un cuerpo físico eterno y glorificado. La persona que ha creído en Él y ha muerto su cuerpo físico, solamente lo que murió fue su cuerpo físico, pero la persona ha continuado viviendo en otra dimensión llamada el paraíso, que es la sexta dimensión. Ha continuado viviendo en el cuerpo teofánico que recibió cuando creyó en Cristo como su Salvador y lavó sus pecados en la sangre de Cristo y recibió el Espíritu de Cristo. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. La persona ha entrado a una nueva creación y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha obtenido un cuerpo teofánico, un nuevo cuerpo celestial. Y para el día postrero recibirá el cuerpo físico y eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también, cuando Él resucite a los muertos en Cristo. Los que han quedado vivos serán transformados y todos tendremos un cuerpo físico eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto el misterio del nuevo nacimiento y hemos visto que el creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así recibir el nuevo nacimiento es la cosa más grande que puede suceder en la vida de la persona. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas no son las esenciales para el ser humano. La esencial es nacer de nuevo. Eso es lo principal para el ser humano. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada le vale. ¿Por qué? Porque la persona, si no ha recibido ese nuevo nacimiento, la persona no tiene vida eterna. Y por consiguiente, la persona, si muere, no puede ir a vivir al paraíso, porque ese es el lugar para los que han creído en Cristo y han nacido de nuevo. Y por consiguiente la persona entonces tiene que ir a la quinta dimensión, que es la dimensión a la cual nadie quiere ir. Esa es la dimensión a la cual fueron los que vivieron en el tiempo de Noé y no creyeron al profeta Noé, y cuando vino el diluvio los destruyó a todos. Cristo, hablando de esa generación antediluviana, dijo que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Dijo que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. No tuvieron el entendimiento espiritual para comprender que allí estaba un profeta mayor, un profeta dispensacional llamado Noé,
y lo que él estaba dando a conocer, que vendría una destrucción para la raza humana, era la verdad divina revelada al profeta Noé, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y allí estaba un profeta mayor. Por eso Cristo pone paralelo el tiempo de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, lo coloca paralelo a los días de Noé y también a los días de Lot. En los días de Lot hubo un profeta dispensacional también, que fue Abraham. Y ahora podemos ver lo importante que es nacer de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora podemos ver que no por miedo de ir la persona al infierno tiene que creer en Cristo, sino porque ama a Cristo y quiere servirle a Cristo y quiere caminar en el camino de Cristo. Y se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que perdone sus pecados y que lo lave con su sangre preciosa y que produzca en él el nuevo nacimiento, dándole su Espíritu Santo. Ahora podemos ver que esa es la forma correcta para buscar a Cristo, no por miedo de que la persona vaya a ir al infierno, porque la persona que no cree en Cristo, si muere, le toca ir al infierno, que es la quinta dimensión. Y en ese lugar fue donde Cristo fue. ¿Y por qué Cristo tuvo que ir allí? Pues Cristo cuando murió tuvo que ir allí porque Él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, y la paga del pecado es muerte, y por eso Él se hizo mortal, fue mortal y murió en la cruz del Calvario, y luego tuvo que ir en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, tuvo que ir al infierno. ¿Y saben a quiénes se encontró allí? Se encontró a unas personas allí en sus cuerpos de esa dimensión, o sea, en espíritu, los encontró allí, porque allí también los que van en espíritu. Y ahora miren, dice San Pedro, primera de Pedro capítulo 13, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Cristo murió, pero fue en la carne, su cuerpo físico, pero Él siguió viviendo en su cuerpo teofánico, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a las almas, a los espíritus encarcelados. Fue en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, fue al infierno, donde estaban allí las personas que no habían servido a Dios, y le predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora vean aquellas personas que vivieron en el tiempo de Noé, son los antediluvianos, que no creyeron a Noé y por consiguiente no entraron al arca con Noé, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora vean ustedes dónde Jesús los encuentra. Los encuentra en el infierno. Allí estaban ya no en el cuerpo físico, sino en espíritu, pero espíritu de esa quinta dimensión. Y allí les predicó a esos espíritus, a esas personas que estaban en ese cuerpo espiritual, y les predicó no para salvación, sino les predicó para condenación, reprendiéndoles la incredulidad y dándoles testimonio que por ser incrédulos se encontraban allí, en ese lugar que es el infierno, que es otra dimensión donde van a vivir las personas que no tienen a Cristo, que no creen en Cristo como su Salvador.
Y las personas que no servían a Dios en el Antiguo Testamento, a ese lugar fueron a parar cuando terminaron sus días aquí en la tierra. Esa es una realidad que toda persona tiene que entender, tiene que reconocer y tiene que saber que la vida no termina cuando uno muere físicamente, porque lo que murió es solamente el cuerpo físico. La persona sigue viviendo, va a vivir o a la quinta dimensión, que es el infierno, o a la sexta dimensión, que es el paraíso. Y todos queremos ir al cielo, al paraíso de Dios. Y Dios ha hecho su programa para que la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Ese es el camino que nos lleva al paraíso de Dios, al cielo y a la vida eterna. No hay otro camino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión. Sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros que vivimos y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Finalizar nuestra parte en esta ocasión. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón. ¿Qué hora tenemos por aquí, Tirso? Son las 9. Vamos a cantar. Bueno. Dios le bendiga. Complicidad divina en este hermoso tema. Ustedes querrían que nuestro hermano William cantara con nosotros, yo le digo, aunque sea un himno, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál hermano William? Adelantado de la cruz. En la cruz. Muy bien, vamos a estar todos juntos cantando el hermoso himno. En la cruz, do primero vi la luz. Amén. Cantemos con todo nuestro corazón. El pecado nos hirió, pero Jesucristo tiene la medicina para el pecado. Amén. Cantemos todos con alegría.